Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta tutoría de fundamentos filosóficos de la enseñanza de la matemática. Este día 18 de mayo, la tutoría inicia de 8 a 10, ¿verdad? Dependiendo cómo avancemos ahí. Vamos a ver dos contenidos muy importantes. Buenos días, Jacinto. Bienvenido. Le decía que vamos a ver dos contenidos muy importantes, ¿verdad? Uno, les voy a presentar primero lo que es la agenda para luego poder vamos a ver por acá la agenda. Muy bien. Qué bueno. Bien, vamos a ver lo que es la agenda para este día. Bueno, la bienvenida. Bueno, el Foro Académico 2 fue ayer el último día para participar, ¿verdad? Espero que ya hayan participado todos. Estoy pendiente de revisar ese foro y también estoy pendiente de revisar lo que es la tarea de la tutoría anterior. Para esta tutoría no habrán preguntas, ¿verdad? No habrán tareas, porque recuerden que las tareas para tutoría son solamente para cuando iniciamos unidad. Ahorita estamos siempre como recordando lo que es la unidad 3 y 4. Ya Adilio, ya lo vi por ahí, qué bueno verlo. Eh, bueno, los temas a tratar en esta son lo que les decía, los contenidos que están relacionados con la unidad 3 y 4. Ya en la última tutoría trabajamos la última unidad y ahí sí ya habría. Bien, vamos a ver los fundamentos postulados de la educación matemática, que ya lo veíamos antes, deontología como ciencia de la moral y la discusión del documento sobre resolución de problemas, publicado en la unidad 3. Bueno, según la propuesta, pues es discutir el documento, la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas y posteriormente aclarar las dudas o escuchar análisis o puntos de vista que se tengan respecto al texto. La discusión debe ser sobre los subcontenidos. Este documento es bastante grande, ¿verdad? Entonces solo vamos a hablar sobre los conceptos de ejercicios y problemas, la cognición y el proceso del pensamiento y la enseñanza problemática de la matemática. Y después vamos a tratar el otro documento que es la ética y deontología en los ejercicios de la profesión docente. Y después aclarar algunas dudas que ustedes tengan. Y eso sería todo, ¿verdad? Por esta tutoría.
Vamos a iniciar con el documento sobre la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Bien, nos habla ahí sobre la resolución de problemas. Bueno, tratar de elaborar una plataforma teórica, dice, para explicar el concepto proceso de resolución de problemas. Vamos a entender como RP, resolución de problemas. Es todo un reto, dice. Bueno, yo había marcado acá las partes más importantes porque había leído este documento, pero no se guardaron. Bueno, entonces vamos a ir viéndolas así. Eh, Bien, aquí está. Vamos a hablar sobre los conceptos y ejercicios y problemas, ¿verdad? En el ámbito escolar escuchamos mucho, más que todo en matemática, ¿verdad? Ejercicio y también problema o problemas. Esos son muy frecuentemente empleados, ¿verdad? En el área de la matemática, ¿verdad? Después hacemos ejemplos y después desarrollamos ejercicios o resolvamos este problema, ¿verdad? Entonces, los componentes esenciales, dice, de la tarea son el objetivo, el contenido y las condiciones. El objetivo es la representación anticipada de aquel resultado que habrá de ser alcanzado. Entonces, cada ejercicio o cada problema trae un objetivo, ¿verdad? Que es qué resultado es el que queremos alcanzar. El segundo, que es el contenido, lo que hace es englobar los tipos de acciones, por ejemplo, si es de identificar, de comparar, de clasificar, ¿verdad? Etcétera. Y las condiciones o las acciones, ¿verdad? Que son conceptos, proposiciones, procedimientos, etcétera. ¿Verdad? Tenemos el tercero de ellos, que es las condiciones. Las condiciones, desde el punto de vista cuantitativo, tienen que ver con qué tan periódicamente se realizan las operaciones que requiere la tarea, ¿verdad? Por ejemplo, los casos de factoreo, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Se deben conocer todos los tipos de factoreo, los casos de factoreo, que son 10, identificar cuál de ellos se debe utilizar de acuerdo al problema que se plantea ahí o al ejercicio que tenemos, ¿verdad? Para poder desarrollarlo. Y si ese ejercicio es igual a los demás o no. Entonces, si no es igual, no se repiten las mismas acciones, ¿verdad? Sí es la misma acción de elegir el caso de factoreo, pero no de hacer como los pasos correspondientes. Otra cuestión ahí que dice que es necesario señalar que en la tarea docente, el objetivo se personifica, por cuanto cada estudiante puede seleccionar tareas distintas a fin de complementar un mismo objetivo. Pueden hacer otras tareas más sencillas cuya resolución le permita retornar y resolver la inicial, mejor preparado. Porque hay algunos ejercicios que ahí tienen muchas formas de resolverse, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos ejercicios de función cuadrática que podemos resolverla con la fórmula cuadrática.
o también podemos resolverla con un caso de factoreo, ¿verdad? Factorizando. Entonces ahí no siempre los estudiantes, bueno, si tienen un nivel bastante elevado o tienen ese conocimiento sobre esos temas, ellos pueden decidir, ¿verdad?, hacerlo de otra manera y eso no significa que está malo. Según Borassi, dice que existen muchas clasificaciones de ejercicios matemáticos, la cual se denomina sencillamente por ejercicios. Ejercicios son aquellas tareas que pretenden desarrollar algún tipo de algoritmo. Eso es lo que dice esta autora. Otra tarea que considera esta autora es la prueba de conjeturas, refiriéndose, por ejemplo, a la demostración de un teorema o de cierta propiedad matemática. Hay muchos ejercicios también, ¿verdad?, de pruebas de conjetura en las que hay que demostrar un teorema, ¿verdad?, o hay que probar alguna propiedad matemática. Bueno, ustedes lo saben mejor de todas las materias que han cursado en las que es necesario hacer demostraciones. Esta autora considera, Borassi, que aquellas tareas que facilitan la formulación de conjeturas por parte del alumno se denominan situaciones. Por ejemplo, dice ahí una situación, considérese algunas triplas pitagóricas, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Y luego pregunta, ¿cumplen alguna regularidad? Esta interrogante puede suscitar a varias conjeturas. Por ejemplo, en cualquier trío existe un múltiplo de 3 y otro de 5. Y existe un número par. Existe al menos un número primo. Tenemos ahí, por ejemplo, en la primera tripla tenemos el 5 como número primo. En la segunda tenemos el 5 y el 13, etc. En la otra es el 17. Entonces existe al menos un número primo y así podemos sacar muchas conjeturas. Por eso se le llaman situaciones. Este es un esquema según Hunk, de la tipología de ejercicios matemáticos. ¿Verdad? Hay ejercicios construidos y ejercicios de aplicación. ¿Verdad? En los ejercicios de aplicación están ejercicios con textos relacionados con la práctica. Por ejemplo, si se está explicando el tema de la recta numérica, ¿verdad? Ejercicios podrían ser, encuentre la pendiente que pasa por los puntos y este otro, ¿verdad? O encuentre la recta de la pendiente que pasa por estos puntos, etcétera. Un ejercicio de aplicación de la recta, por ejemplo, si se está enseñando matemáticas a administradores de empresas, por ejemplo, podría ser hablarles sobre la recta de la oferta, de la demanda, ¿verdad? Se tiene una oferta de tantos productos y se demandan tantos productos en tal año, entonces cómo es la recta, si va a ser si es un creciente, decreciente, etcétera, ¿verdad? No están viendo la presentación. Se supone que les estoy compartiendo el escritorio um, y ahí está el documento que estamos tratando, pero no sé si no pueden verlo. Además de Jacinto, ¿alguien más no puede verlo?
que todos estaban viéndonos por ahí. A ver. No se ve completa. Yo no sé cómo la están viendo ustedes porque aquí no me deja. No me deja observar cómo. Voy a dejar de compartir y la voy a compartir nuevamente. Bien, ahora estoy poniéndola ahí completa, espero que ya puedan verla. Bien, estamos hablando de la tipología de los ejercicios de matemáticas. Están los ejercicios construidos, que son ejercicios formales y ejercicios con texto, y los ejercicios de aplicación, que son los que les explicaba. Dentro de los ejercicios con textos pueden ser los ejercicios con textos matemáticos, propiamente matemáticos, y también los que están relacionados ya con la práctica. Ese es el esquema según este autor Hunks sobre los ejercicios matemáticos. Hay diferentes tipos, ¿verdad?, de ejercicios matemáticos. También es posible clasificar estos ejercicios matemáticos atendiendo a la intención didáctica definida en el objetivo. Pueden ser ejercicios para la introducción o ejercicios de repaso, ¿verdad?, para la fijación, ejercicios de aplicación, etc. Entonces, de esta manera resultan dos tipos de ejercicios: los de determinación, que generalmente se encabezan por palabras como calcula, resuelve, efectúa, ¿no? Esos son por determinación. Y están los otros, los ejercicios de decisión, que esos los encabeza como demuestra que, refuta, analiza si es verdadero o falso, ¿verdad?, etcétera. Esos son ejercicios de decisión, ¿verdad?, porque el estudiante al final tiene que demostrar, tiene que decidir si es verdadero o falso esa afirmación que se les ha colocado, ¿verdad? En cambio, el otro, que solo es para de determinación, solo va a calcular, a resolver, a efectuar un ejercicio, a encontrar una respuesta, ¿verdad?
Regresó Jacinto. Estoy probando a ver si ya se ve mejor. Estoy tratando de... eso solo es la presentación de la portada de la tutoría. El tema que les estoy presentando está en el PDF. Ahora sí ya se ve bien, Lee. Y ven este. Porque la primera que les presenté solo es la presentación de PowerPoint. Entonces, ahora estoy trabajando solamente con el documento. Vaya. Ok. Gracias, Jacinto. Entonces, vamos a seguir. Gracias por la confirmación ahí de que... Bien, dice ahí que existen diferencias sustanciales entre la concepción de problema y también desde la matemática. Por ejemplo, según un formalista llamado Gilbert, mientras mayor sea la existencia de problemas en una rama de la ciencia, esta será más actual. La carencia de problemas simboliza la extinción o el cese del desarrollo independiente. Entonces la matemática es una de las ciencias. Bien, está bien. Es una de las ciencias que tiene muchos problemas, ¿verdad? Que se pueden ir resolviendo. Entonces es una asignatura que no va a decaer con el tiempo, ¿verdad? Además que las matemáticas son muy importantes. Otro concepto de problema dice que puede considerarse como una situación que requiere una parada en el curso de la vida de una persona y que es importante para la existencia de esta persona. Muchos problemas que están ahí desarrollándose en matemáticas no son esencialmente para la vida, ¿verdad? Pero sí para entender un contenido, para resolver un ejercicio, para desarrollar el pensamiento lógico matemático, para desarrollar el pensamiento, para entender el lenguaje matemático, o sea, todo problema tiene su objetivo. Entonces, resumiendo, un problema es aquella situación que se caracteriza por la existencia de una persona o grupo que desea resolverla, de un estado inicial y otro final, y de algún tipo de impedimento para el paso de un estado a otro. Esto permite comprender que en el ámbito escolar, un ejercicio o en general cualquier tarea docente será problema si el paso del estado inicial al estado final implica que el estudiante experimente un desarrollo cognitivo al trabajar sobre su ZDP. Esa es la zona de desarrollo próximo que señala Vygotsky. Entonces, si un estudiante tiene esa dificultad de pasar del estado inicial al final, implica que el estudiante tiene un problema, ¿verdad? Un problema que puede resolverse, ¿verdad? Con ciertas metodologías y aplicar ciertos conocimientos, ¿verdad? De parte del estudiante y también del docente. Esta es una clasificación de los problemas según Pekonen. Dice que hay una situación inicial y una situación final. Si en la situación inicial lo dado es cerrado, entonces en la situación final pues van a tener problemas cerrados.
Pero si en la situación final lo que se está buscando es algo abierto, entonces pueden ser problemas de afín, problemas de situación de la vida real, pueden haber investigaciones, eh, campos de problemas, variaciones, y lo mismo si la situación inicial es abierta, ¿verdad? Eh, como hacer ejemplos de problemas enfocados en situaciones de la vida real, ¿verdad? Para hacer mucho más interesante el desarrollo de un contenido. Muchas veces los estudiantes preguntan, ¿para qué me va a servir eso, ¿verdad? Para la vida. ¿Para qué me van a servir los casos de factoreo para la vida? ¿Para qué me van a servir las multiplicaciones para la vida? Entonces todo eso podemos enseñárselos a partir de problemas o situaciones de la vida real, ¿ya? Que ellos puedan resolver. Ahora vamos a hablar sobre la cognición y el proceso del pensamiento. Siéntanse en la libertad de interrumpirme en cualquier momento, ¿verdad? Si algo quieren aportar de lo que ustedes han leído, ¿verdad? De lo que yo he tratado de sacar como la parte más importante de este documento, que es bastante largo, ¿verdad? Pero estamos hablando solamente de los conceptos y procesos básicos en el documento de la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Bueno, en general, la cognición alude al conjunto de actividades a través de las cuales la información es procesada por el sistema psíquico, dice. Se acepta así que el término cognición comprende toda una serie de procesos mentales que realizamos como seres humanos para poder adquirir, retener, interpretar, comprender, organizar y utilizar toda la información existente en el medio que le rodea, como la propia información ya adquirida y almacenada. Entonces vamos a ver este concepto de cognición más adelante. Un componente muy importante en la cognición se refiere como el conocimiento, es la memoria, ya que esta nos ayuda a resolver problemas matemáticos, ¿verdad? La memoria es muy importante, es una del básico, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos un procedimiento o recordamos las leyes, las reglas de un procedimiento, entonces podemos resolver el problema matemático, ¿no? A través de eh, cuando nos piden demostrar un teorema, ¿verdad? Si tenemos conocimientos básicos sobre aritmética o de álgebra, podemos resolverlo, podemos demostrarlo. Este es como un esquema de lo propuesto por un autor de apellido Silver, donde se expresa la relación muy compleja que tiene la memoria humana y el proceso de resolución de problemas. Entonces este es como el papel de la memoria durante el proceso de resolución de problemas. Primero tenemos el problema, ¿verdad? Que es la tarea y el ambiente en el cual se va a resolver ese problema. Luego está el estímulo, ¿verdad? Si es un estímulo visual, un estímulo auditivo o algo que podemos tocar, ¿verdad? Después del estímulo viene lo que es la memoria de trabajo, ya ahí ya es los procedimientos, lo que tenemos nosotros, las representaciones mentales que tenemos en la memoria, ¿verdad? Y luego vamos un poco más allá con la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo ya nos obliga a utilizar los conocimientos matemáticos que hemos adquirido, ¿verdad? Las concepciones sobre la matemática, los conocimientos del mundo real, los metaconocimientos que son
todo lo que debemos ir adquiriendo a lo largo de la vida, igual que nuestros estudiantes van adquiriendo a lo largo de la vida esos conocimientos para después llamarlos y poderlos utilizar en la memoria de trabajo, y a partir de ahí resolver el problema. Bien, buenos días Alison, bienvenida. Aquí ya habla de lo que es el pensamiento, ¿verdad? Ya para concluir este tema, el pensamiento es un proceso cognitivo dirigido hacia el conocimiento de la realidad objetiva. Con su contenido se expresa por subprocesos más simples, por ejemplo el análisis y la síntesis, los cuales se combinan de forma altamente compleja, de manera que el estudio de la forma en que se expresa el pensamiento es todavía más complejo que la determinación de su contenido. Entonces el análisis y síntesis no son exclusivos solo del pensamiento, sino de otros procesos de cognición, de la sensopercepción, o sea, cómo nosotros percibimos, sentimos, particularmente durante la observación que el sujeto realiza, por ejemplo, a una figura geométrica, al análisis sensorial, en este caso puede ser visual, ¿verdad? O auditivo, es muy importante. Bien, el otro tema a tratar es la enseñanza problemática de la matemática. Dice que examinando el origen psicológico, filosófico y pedagógico de las principales didácticas cubanas de la matemática, este autor Torres ha observado la existencia de tres enfoques bien diferenciados. El primero de ellos se basa en trabajos de Muñoz y enfatiza los sistemas de ejercicio, cuyas unidades conllevan al cumplimiento de las funciones didácticas de la asignatura. El segundo, según los trabajos de Hernández, enriquecen la concepción sobre el enfoque sistémico de las asignaturas, dice. Bueno, en general, el estudio integral del proceso de resolución de problemas reconoce la intervención de tres variables que son independientes y están interrelacionadas. Una de ellas es el sujeto que es la persona que resuelve la tarea, ¿verdad? La que resuelve el problema. La otra es la tarea y el ambiente en el cual el sujeto resuelve la tarea. Esas son las tres variables independientes que están relacionadas con la resolución del problema, ¿verdad? Punto importante. El sujeto, la tarea y el ambiente. Los eventos de resolución de problemas determinan como un producto el cual es conclusión implícita de una serie de subprocesos llevados a cabo por el sujeto de manera consciente o inconsciente. Tenemos ahí las variables generales del proceso de resolución de problemas, las tres variables que son el sujeto, la tarea y el ambiente, que están interrelacionadas. Si el sujeto resuelve la tarea en un determinado ambiente, o el sujeto está en un ambiente el cual resuelve la tarea, o la tarea es resuelta por el sujeto en un ambiente, ¿verdad? Entonces todas están interrelacionadas una con la otra.
Luego eso nos lleva a unos subprocesos que al final nos dan como resultado un producto. En este caso, la resolución de esa tarea. Aquí en esta figura nos aparece un modelo del proceso de resolución de problemas. Tenemos primero la situación problemática. La situación problemática nos lleva a formular el problema. Después de haberlo formulado, le damos lo modelizamos, ¿verdad? Le damos un modelo para poderle dar una solución, y a esa solución la debemos interpretar. ¿Interpretar para qué? Para poder resolver esa situación problemática. Entonces dice que se ha observado que los grados de participación del profesor y el alumno varían según el método. Este autor Torres responde a preguntas de cuándo utilizarlos considerando los criterios de selección, determinar los contenidos que demandan una mayor utilización de formas de pensamiento no algorítmicas. Cuándo utilizar estos métodos, ¿verdad? El método, por ejemplo, investigativo. El método de búsqueda parcial, tenemos 3 métodos. Y la exposición problemática. Estos no los había mencionado antes. Tenemos ahí la exposición problemática. El otro método, la búsqueda parcial, y el método investigativo. Pero ¿de qué método vamos a utilizar? Pues depende de el contenido que vayamos a desarrollar. También se deben considerar factores como el nivel de preparación de los alumnos, el tiempo del que disponen, las condiciones, los materiales con los que cuenta la institución, etc. Y decidir el método problemático más apropiado de acuerdo con el nivel de relación con los contenidos procedentes y el desarrollo cognitivo de los educantes. Por su parte, ante la pregunta de cómo utilizar los métodos problemáticos, Torres propone como criterios de aplicación los siguientes. Ahí están todos los criterios. Se puede elaborar una situación problemática mediante la revelación de las contradicciones que resulten de una ampliación intramatemática o de una extensión extramatemática, ¿verdad? Por ejemplo, algo referente a la vida, ¿verdad? Que ellos estén pasando de acuerdo a donde se esté trabajando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si usted trabaja con niveles en el área rural, ¿verdad? Algunos ejemplos a lo mejor en el área urbana no le van a servir, ¿verdad? Porque por los conocimientos que tienen cada uno de los estudiantes. Sí, pueden adquirirlos, pero no es que ellos los viven, no lo tienen en su vida cotidiana o en su diario vivir, ¿verdad? Contribuir a la transformación de situación problemática en problema a través de una adecuada orientación hacia el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de desarrollar esos ejercicios, ¿no? Otro es conducir el proceso de resolución de problemas a través de tareas y preguntas problemáticas. Esto es muy importante. A través de las tareas que nosotros les dejamos a los estudiantes o las preguntas sobre el problema, entonces vamos como conduciendo ese proceso para que ellos puedan resolverlo. Y formular tareas cuyos procesos de solución se dirijan a su zona de desarrollo próximo, las dificultades que estas exigencias le plantean al alumno deben ser superadas
en la medida en que sea necesario, con la ayuda del profesor, obviamente, ¿verdad? Si el alumno siempre se apoya de su maestro. Entonces es importante que cuando vayan a resolver un problema, de acuerdo, puede ser una exposición, una investigación o un trabajo en equipo, el docente debe de poder colaborarle, ¿verdad? Bien, eso sería todo en cuanto a este documento. Es bastante amplio, ¿verdad? Pero traté de buscar las partes como más importantes. Espero que ustedes lo hayan leído también. Y no sé si tienen algún comentario sobre el documento del cual hemos hablado. Dejo abierto ahí para que puedan realizar las preguntas o los aportes que ustedes consideren con respecto a este documento de la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas. Bien, veamos ahí, dice un modelo matemático que ayude a mi memoria. Buenos días a todos. Bueno, el modelo matemático, bueno, pueden haber muchos, ¿verdad? Pero se refiere a no un modelo matemático, sino que son ejercicios que ayudan a la memoria. Por ejemplo, las tablas, ¿verdad? Las tablas son, la mayoría nos la aprendemos primero en la memoria, ¿verdad? Y eso al final se nos queda grabado y eso nos sirve posteriormente para poder resolver otros ejercicios, ¿verdad? Entonces la base de todo, las tablas. Si no nos sabemos las tablas, difícilmente vamos a resolver un problema. Sí lo podemos resolver, ¿verdad? Usando la calculadora, pero es mucho más fácil si se saben las tablas. Con respecto al CDP, eso es el ZDP, es la zona de desarrollo próximo que menciona Vygotsky, ¿verdad? La zona de desarrollo próximo de, de los estudiantes o de nosotros también como seres humanos, ¿verdad? Que es la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño y cómo puede ser determinado a partir de la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, eso es la zona de desarrollo próximo, ZDP. Luego dice, la memoria a corto plazo es la que utilizamos más. Ajá, en los problemas lógicos matemáticos se utiliza la memoria a corto plazo. Pero la memoria es muy importante, ¿verdad? Para resolver lo que son cualquier tipo de problema, sobre todo matemático, hablando matemáticamente, ¿verdad? Ya otros tipos de problemas, a veces la memoria no la necesitamos. Ya que con el tiempo, dice, se olvidan las fórmulas matemáticas. Ajá, sí, sí, tiene razón, Wilber.
A veces las fórmulas se olvidan, pero si usted tiene conocimiento de esa fórmula, ya solo la observa una vez y ya usted recuerda cómo se resuelve. O puede ver un ejercicio, un ejemplo, y ya usted puede resolver los ejercicios, ¿verdad? Es como la mayoría lo hacemos. ¿Ya? Si alguien nos pregunta, mira, no entiendo sobre un ejercicio, me lo puede explicar, vemos un ejemplo de ese tema o de ese ejercicio y ya rápidamente de la memoria a largo plazo, que sería lo que tenemos guardado y tal vez no lo recordamos en ese momento, entonces surge, ¿verdad? Surge y trae todos esos conocimientos que ya íbamos adquiriendo de manera espontánea, ¿verdad? Dice que la resolución de ejercicios la podemos demostrar de diferentes maneras, pero siempre se llega a una solución, pero a veces es necesario una demostración clara y precisa en dicho ejercicio expuesto, ya que a veces, por no dar un buen argumento, nos bajan puntos y en la exposición de algunos ejercicios en los exámenes. Bueno, eso ya depende de cada docente, ¿verdad? Pero yo pienso que si el estudiante no solo ha llegado la respuesta, ¿verdad? Porque no solo es poner la respuesta correcta, sino que el procedimiento utilizado tiene una lógica, tiene una sustentación teórica, ¿verdad? No es algo que se sacó de la manga y lo está inventando, y al final llega a la misma respuesta. Yo pienso que es válido, ¿verdad? Entonces se consideran a los estudiantes que no necesariamente hagan el ejercicio como usted se lo enseñó en la clase, sino que ellos han pensado en su propia forma de hacerlo, ¿verdad? Ajá, como les decía antes, para resolver, por ejemplo, una ecuación cuadrática, hay diferentes formas, pueden hacerlo con la fórmula cuadrática, ¿verdad? Que se encuentran dos respuestas, se puede realizar también por factorización simple, dependiendo del caso de factoreo que vamos a utilizar. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo y siempre vamos a llegar a la misma respuesta porque el resultado es el mismo. Dice, hay muchas formas de llegar a la resolución de los problemas. Hay propiedades asociativas y conmutativas. Dice, son procedimientos diferentes y se llega a la respuesta correcta. Ajá, exacto. Muy bien, Jacinto. Ajá, eso es bien difícil, ¿verdad? Porque yo me preguntaba lo mismo cuando estaba estudiando. En álgebra lineal la mayoría de veces era demuestre que X es igual a X o que la varianza es igual a la varianza, entonces, o demuestre tal teorema, y yo decía, la demostración es falta de confianza, ya el autor ya lo realizó y vio que era de esa manera, y entonces, ¿por qué vamos a demostrar? Pero realmente esto nos sirve para desarrollar nuestro propio pensamiento, ¿verdad? Lógico, matemático, y para fortalecer el razonamiento lógico más que todo, ¿no? No es en sí para llegar a una respuesta, sino que nos ayuda en nuestra mente. Esos documentos no se los he, dice ahí link, nos mandará la tutoría al correo, la del PDF. Esa ustedes la tienen, bueno, pero no la tienen así como subrayada con las partes más importantes, ¿verdad? Se la voy a mandar así, según lo que yo saqué, ¿verdad? Pero la tienen ahí en la plataforma. Una se llama, bueno, esta es la enseñanza de la matemática a través de la resolución de problemas, así se llama el documento.
Y les voy a mandar también el otro que vamos a ver ahorita, que es la de ontología. Dice Allison que hay que tomar en cuenta que cuando el alumno lo hace de diferente manera, se ha logrado que el alumno tenga un pensamiento lógico matemático. Ajá, correcto, ¿verdad? Ya él ha utilizado el razonamiento para decir este ejercicio yo también lo puedo resolver de esta manera. Cuando los estudiantes van teniendo dominio de los contenidos, se pueden omitir algunos pasos. Ajá, también, ¿verdad? Cuando ya se tiene el dominio del lenguaje matemático o de algunos contenidos, se pueden obviar algunos pasos, pero si un estudiante no entiende nada, entonces si o tiene poco conocimiento, entonces es bien difícil saltarse un paso porque luego dice, ¿y este número de dónde salió? Y cómo hicimos eso, no, ya ahí de ahí se pierden y ya no entienden más. Sí, porque una operación sencilla, yo estaba explicándoles uno de esos días a mis estudiantes, estamos viendo las multiplicaciones que incluyen potencia. Entonces estaba ahí 2 al cubo por otro número ahí, por 4. Entonces, eh, y decía ahí, de una vez yo les hacía 2 al cubo es 8 y ese 8 multiplicado por 4 da tanto. Entonces me decía, ¿y por qué da eso? ¿Y de dónde salió el 8? Y entonces es bien difícil cuando ellos no tienen ese conocimiento, ¿no? Igual nosotros a veces nos perdemos cuando un docente nos está explicando algo y nosotros no tenemos ese conocimiento. Los docentes tienen un conocimiento más elevado de esos contenidos y lo explican a su nivel, ¿verdad? Asumiendo que uno ya sabe o que uno ya debería conocer ese método, ese procedimiento y entonces lo obvian. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos, ¿verdad? Y después no hallamos cómo es que se resuelve ese problema. Ajá, también, ¿verdad? Hay que fijarse bien en las indicaciones y en los exámenes especifica que dice demuestre paso a paso o solamente dice calcule, ¿verdad? O efectúe tal operación. Bien, hablando de examen, ustedes tienen examen el 8 de junio, ¿verdad? Recuerden que es su segundo examen. Eh, sí, para el 8 está programado. Entonces, eh, de la unidad 3 y 4. Al menos eso nos han dicho hasta el momento. Ajá. Sí, eso es lo que yo he marcado porque realmente nosotros no hacemos los exámenes. ¿Verdad? No hacemos así, mandamos propuestas de preguntas. Entonces, yo lo que hago es sacar de eso más importante, de lo que les he subrayado. De ahí voy a sacar las preguntas que voy a enviar, pero no estoy segura de que son las preguntas que les van a poner ahí, ¿verdad? Porque eso es el encargado de hacer eso, es el licenciado Calle.
Bien, de este documento también, ¿verdad? He pedido algunas observaciones ahí, algunas preguntas, este, y también les he marcado las partes que considero que son más importantes, ¿verdad? Pero tampoco es que solo eso van a estudiar, ¿verdad? Si ustedes consideran que hay algo más que deberían, pueden agregarlo ahí. Bueno, en la cuarta unidad didáctica vamos a hablar sobre la ética y la deontología en el ejercicio de la profesión docente. Ya con este documento vamos a finalizar la tutoría. Dice que la ética y la deontología en el ejercicio de la profesión docente. Bueno, el propósito de esta unidad es concientizar sobre la importancia de los compromisos que adquiere el futuro profesor de matemática, o sea, ustedes, como educador, formador y docente, mediante una reflexión ontológica y deontológica. Sí, se las voy a mandar, pero estén atentos al correo de CIMAT, porque no se las envío al correo de la UES, porque ya vamos a ver que es de ontología más adelantito. Solo quiero explicarles que les voy a mandar estos documentos al correo de @cimat.us, porque en el correo de la UES no me permite hacer grupos. En cambio, en este del CIMAT yo ya hice el grupo de fundamentos filosóficos y entonces ahí les envío todas las presentaciones, no sé si las han visto. El CIMAT es su mismo correo, su código arroba cimat.us.edu.sb, que es el correo con el cual ingresan a este Skype empresarial para poder tener las tutorías virtuales. No lo han revisado. Cada presentación que hago acá yo se las paso ahí. Algunos lo han visto, otros no. No, yo he visto ahí que algunos sí, porque me han preguntado por el otro correo, ¿verdad? Porque el correo normal es el de su código @US nada más, pero a ese otro se le agrega ese CIMAT antes de UE. Ajá. El CIMAT es la coordinación que tienen los de matemática con la parte virtual, ¿verdad? Por eso le han agregado ahí CIMAT. Para ingresar a ese correo tienen que entrar a la página de Outlook, mail.office 365. Ingresan a esa, mail.office 365, y ahí les pide una cuenta. La cuenta es su código, por ejemplo, tenemos ahí el de Wilber, me parece. Bueno, vamos a poner un código aquí, arroba así. Ese es su usuario, ese es su usuario, y la contraseña, si nunca han ingresado, me parece que es la misma que utilizan para entrar a la plataforma. Y sí, la misma que utilizan para entrar a la plataforma, sí, sí no la han cambiado.
Bueno, ahí lo buscan entonces, o sea, lo voy a enviar al terminar lo que es esta presentación. Bueno, vamos a hablar sobre la deontología. Me preguntaban qué es la deontología. Bueno, la deontología se refiere a la parte de la ética, ¿ya? Que eh, trata de los deberes que tiene o que afectan en sí a una profesión, ¿verdad? No necesariamente una profesión específica, ¿no? Sino en cualquier profesión. Entonces son como el parte de la ética de los deberes, del deber hacer. Entonces, en ese sentido, el desafío de los profesores no es solo transmitir conocimiento, ya también tiene otros desafíos que son fundamentales, ¿verdad? Para la trascendencia moral. Por ejemplo, formar hombres y mujeres libres, capaces de autonomía moral, pero también felices y constantes y en constante relación constructiva con los demás. Entonces, recuerden que nosotros como docentes no es solamente el hecho de impartir una clase, transmitir conocimiento, sino también desarrollar valores en nuestros estudiantes, ¿verdad? Valores morales, autonomía, ¿verdad? Entonces, en esta doble perspectiva, estrechamente ligada a la educación en valores, es donde debe situarse los cometidos sociales de la profesión docente. Ahí hablamos entonces de la deontología como ciencia de la moral. La deontología formalmente, ¿verdad? Dice que es la rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes y obligaciones y éticas que tiene que asumir quienes ejercen una determinada profesión. Eso es la deontología. También hay otro concepto, según Wikipedia, ¿verdad? Dice que la deontología es conocida también bajo el nombre de teoría del saber y al lado de la axiología es una de las dos ramas principales de la ética normativa, o sea que tienen un código de ética. Un código deontológico es un conjunto de criterios apoyados en esta rama, ¿verdad? Con normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una acción profesional. ¿No? Son todos aquellos que no solo son los valores morales y espirituales de cualquier persona, ¿verdad? Sino que tiene que ver con la profesión que esta persona realiza, ¿verdad? Los primeros códigos deontológicos se aplicaron después de la Segunda Guerra Mundial y luego de ver las atrocidades que los profesionales, particularmente de la salud, expusieron en su conducta durante este oscuro periodo. Entonces se vio mucho, se vieron en la necesidad, ¿verdad?, de crear estos códigos deontológicos porque se vio mucha deshumanidad en esa Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Donde los profesionales de la salud, en este caso los doctores, enfermeras, no mostraron una conducta muy acorde a su profesión, ¿verdad? En el ámbito educativo, la deontología se presenta en dos grandes direcciones, dice. Una es la que está orientada a reivindicaciones profesionales de sus profesores, con, donde ya tiene que ver con intereses personales o de un sector, ¿verdad? Intereses burocráticos que no combinan o no son compatibles con los ideales democráticos de solidaridad, autonomía y difusión del saber. Y la otra que defiende un concepto de profesión históricamente contextualizado, crítico y democrático, ¿verdad? Donde todo se realiza en base a la democracia, ¿verdad? Que propicia espacios de reflexión, donde todos hablamos, reflexionamos
podemos hacer críticas en función de la educación para mejorarla, modelo de sociedad y proyecto de hombre. Son como las dos grandes direcciones, ¿verdad? Una que orienta la reivindicación y la otra que habla sobre el carácter crítico democrático. Dice que un buen profesor debe tener ciertas características y estas están relacionadas primero con el compromiso con la profesión. Un buen profesor debe estar comprometido con la profesión que ejerce. No solo es porque voy a tener una plaza, porque voy a tener un pago, a lo mejor no es un pago digno, pero debe estar comprometido con su profesión. La afectividad con los alumnos. Un comportamiento afectivo con los alumnos, de empatía, optimismo, de estima, de apoyo, eso les ayuda positivamente a los estudiantes, ¿verdad? No es lo mismo acercarse a un profesor con el que se tiene empatía y preguntarle sobre el desarrollo de un ejercicio o que les explique cierta situación que no entienden, a un profesor que toda la vida lo hemos visto como digamos, nos ha infundido, digamos, temor o rechazo, o se ve demasiado enojado o serio, o si nosotros le preguntamos sobre un ejercicio, él en vez de responder, ayudarnos a resolver el ejercicio, nos responde de mala manera o nos castiga, nos manda a hacer otro ejercicio más, ¿verdad? Si me preguntaste por este, entonces vas a hacer 5 más. Entonces eso no es una característica, ¿verdad?, de un buen profesor. Otra característica es el conocimiento de la materia que enseña y empleo de técnicas didácticas adecuadas. Esto es muy importante. No es solo, y esto está relacionado con la primera parte, con la primera característica, que es el compromiso con la profesión. Si nosotros estamos comprometidos con la profesión, debemos tener el conocimiento de la materia que enseñamos, por lo menos por la que hemos sido. Ajá, me tendrán miedo los alumnos, dice. Es muy serio. No, tampoco, o sea, no. Uno tiene que ser serio, tampoco es que va a llegar a hacer payasadas todo el tiempo en el aula, ¿verdad? Sino que hay docentes que son serios, pero son accesibles, ¿verdad? En el sentido de que usted puede llegar y preguntarle sobre cualquier duda que tenga y ellos van a tratar en la manera de lo posible de responderle, ¿verdad? O de ayudarle, o de decirle, mira, busca en este libro y ahí vas a encontrar cómo resolverlo, ¿verdad? Tal vez no nos puede ayudar, pero hay como un deseo de colaborar, ¿verdad? Pero hay docentes que realmente no tienen esa característica de estar comprometidos, de tener esa afectividad con los alumnos. Y el conocimiento de la materia. A veces por situaciones de la vida nos ha tocado, o no sé si ustedes ya son maestros, pero algún día lo van a hacer y les va a tocar, ¿verdad? Hay materias que, por ejemplo, mi especialidad es matemática. Y cuando a mí me contrataron en la escuela donde trabajo, ahí anunciaban de que el puesto era para un profesor de matemáticas. Entonces yo fui, apliqué y me dieron ahí ese trabajo de matemáticas, pero cuando llegué ahí me dijeron, pero fíjense que el de matemática tiene que dar también inglés, porque no tenemos quien nos dé inglés. En unos 10 años, no hombre, mucho tiempo, 10 años. Bien, entonces me tocó dar inglés, ¿verdad? Porque me dijeron, mire, y usted puede hablar inglés. Bueno, te puedo decir hello, y entonces en el país de los ciegos el torto es el rey y usted va a dar inglés. Entonces es algo que me ha tocado hacer y no tengo un conocimiento exagerado de la materia, en este caso el inglés, pero sí he tratado de formarme, de leer, de ver cómo hacemos para enseñar esta materia lo mejor posible, ¿verdad?
aunque mi especialidad no sea esa. Entonces esa es una característica. Se emplean las técnicas didácticas adecuadas. El trabajo colaborativo en grupo de profesores también es importante, ¿verdad? Por eso es que se hacen las reflexiones pedagógicas para poder hacer esa reflexión de qué estamos, qué estamos haciendo, cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes. Con Duolingo, ajá. Sí, ¿verdad? Así nos toca, con Duolingo y Open English. Ahí me ha tocado aprender para poder enseñar a mis estudiantes. Bien, seguimos con las características, el pensamiento reflexivo y crítico, la motivación por la calidad, esas son las características principales, ¿verdad? Entonces, las exigencias profesionales pueden reducirse a conocer, debe conocer, a conocer el conjunto estructurado de conocimientos, hacer el conjunto de procedimientos y estrategias, querer, que es la motivación, el compromiso, el esfuerzo que tenemos nosotros como docentes para explicarle, para motivar a nuestros estudiantes, el convivir, el poder trabajar, el relacionarse con sus demás compañeros, con los alumnos, y el ser, ¿verdad? Que es el desarrollo del profesor ya como persona. Entonces, estas exigencias crecientes, complejas y hasta contradictorias en la sociedad actual. Una de ellas es transmitir conocimientos, obviamente, ¿verdad? Los docentes deben transmitir conocimiento, pero no es solo esa la exigencia. También ofrecer criterios y orientaciones para mantener el rumbo de proyectos de desarrollo personal y social. Dice que de manera que la deontología en la sociedad del conocimiento y del aprendizaje no se circunscribe a un determinado espacio, como las instituciones educativas públicas o privadas. Se exige aprender en todos los contextos. También, por otra parte, el aprendizaje no puede quedar limitado a un determinado periodo temporal en el ciclo de la vida. Nosotros estamos aprendiendo constantemente. Entonces, la enseñanza y aprendizaje en la universidad debe capacitar a personas para ese aprendizaje permanente. Siempre debemos estar en constante aprendizaje. Se propone, por tanto, cambiar de una enseñanza orientada a la acumulación de conocimiento a otra enseñanza-aprendizaje para la comprensión. ¿Verdad? No solamente conocimiento, nosotros podemos aprendernos las tablas, ¿verdad? Podemos aprendernos los casos de factoreo, todas las fórmulas de la varianza, la desviación, todas las fórmulas, esas estadísticas, ¿verdad? Pero ahora se está viendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como más para la comprensión, comprender el ejercicio para poder desarrollarlo. Entonces, este enfoca los pilares de aprender a conocer, aprender a querer y sentir, aprender a ser, aprender a convivir, aprender a ser y aprender sobre el conocer, el querer y el sentir, según Delors y García Delors en el 96 y García lo respalda en el 2009. Aprender a conocer, es decir, los conocimientos comunes que las personas tenemos sobre el mundo y que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, conocer requiere de asimilar información. Entonces, tenemos el conocimiento, ¿ya?, de esa información, tener memorias y operar con ellas, o sea, poder utilizar esas memorias que tenemos
para poder realizar los procesos, los procedimientos, las estrategias para tomar las mejores decisiones. Aprender a querer y sentir, pues es la voluntad, el esfuerzo, el compromiso para poder alcanzar los proyectos del desarrollo personal y también de la comunidad, ¿verdad? Tenemos dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿verdad? Estamos motivados interna y externamente en diferentes situaciones de la vida. Es preferible que la motivación que tenga origen más interno que externo, ¿verdad? Porque las motivaciones externas o la motivación extrínseca es pasajera. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una motivación intrínseca y extrínseca para el aprendizaje con nuestros estudiantes? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? La motivación interna y la motivación externa, estamos hablando del estudiante. Cuando podemos decir que un estudiante está motivado internamente y cuando está motivado externamente. Bien, dice Alison, externamente podría ser cuando recibe un premio por parte de los padres o maestros al obtener buenas calificaciones. Ajá, es algo externo, ¿verdad? Que dura solamente, vaya, si pasas el grado, entonces te voy a dar un regalo. Entonces, ¿cuánto va a durar eso? Va a durar un año, que es el año que él va a pasar al siguiente grado. Cuando tienen los ejercicios de matemática, se motivan. Ajá. Cuando se ve también la motivación interna, cuando usted no le ha ofrecido nada al estudiante porque resuelva un ejercicio, pero él quiere resolverlos, ¿verdad? Él dice, mire, ya voy a resolver estos ejercicios, ya terminé, puedo resolver estos otros, porque a mí me ha pasado, algunos estudiantes, no todos, ¿verdad? Es raro, pero sí los hay, y no es todos los días tampoco, ¿verdad? Es algunos días que ellos andan así, que ya terminé esta lección, puedo hacer la otra, y comienzan a desarrollarla, ¿verdad? Entonces, y no es porque se les ha ofrecido, si terminas esta lección te voy a dar esto, o lo que sea, ¿verdad? Se puede decir, dice, de intrínseca, yo quiero, yo puedo, algo así como, ajá, es una motivación personal, no es algo que lo voy a hacer porque me han ofrecido algo, ¿verdad? Sino que lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque puedo hacerlo. De eso se trata. Bien, gracias por su participación. Está el otro, el aprender a hacer. El aprender a hacer no es aprender prácticas rutinarias más propias de la formación profesional del pasado. Entonces exigen nuevas competencias. De eso se trata, de realizar, de aprender a hacer las cosas, ¿verdad? Aprender a convivir también es muy importante, tanto en el ámbito familiar, escolar, en el ámbito laboral, en la sociedad, ¿verdad? Aprender a convivir. Muchos no hemos aprendido, ¿verdad? A convivir con los demás compañeros, no hemos aprendido a convivir incluso con nuestra familia, ¿verdad? Por eso hay tanta desintegración familiar, tantos hijos con problemas de delincuencia, ¿verdad? Entonces es objetivo prioritario de la educación
desarrollar la propia identidad a la vez de que comprende y valora la personalidad de los demás. Entonces, la educación lo que busca es que el estudiante tenga su propia identidad, pero que también valore cómo son los demás, ¿verdad? No solamente yo, no solo lo que yo soy, sino que entender las dificultades, problemas y tener empatía con las demás personas con las que convivimos. Aprender a convivir es un objetivo prioritario en nuestra sociedad, cada vez más multicultural, ¿verdad? Hay diferentes culturas, diferentes formas de pensamiento que nos deben, no nos deben limitar a poder convivir con estas personas, ¿verdad? El hecho de que yo tenga sea de una religión y mi compañero o mi amigo sean de otra, eso no significa que no voy a poder convivir con él, ¿verdad? Eso depende de nosotros cómo hemos aprendido a convivir. Hacer Antes del siglo XXI, el desafío de la educación no es tanto preparar a nuevas generaciones para vivir en una sociedad determinada, dice, sino dotar a cada persona de competencias y criterios que le permitan comprender el mundo cambiante que le rodea y comportarse solidaria y responsablemente. Entonces, la función esencial de la educación es proporcionar a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de sentir, la imaginación y la creatividad que necesitan para dar sentido a sus vidas y alcanzar las cotas más altas posibles de bienestar y felicidad. Esa es la función esencial de la educación, que todos los seres humanos que estamos siendo educados, ¿ya?, tengamos libertad de pensamiento, que no nos dejen por el pensamiento de los demás. Ajá, eso pasa, y no con niños, sino con adultos, dice. Si no son de una religión, no se hablan. O si no tienen, ajá, o si no viven en cierto lugar, ¿verdad? Los que viven, lo estamos viendo en la sociedad ahora. O sea, si usted es de cierto lugar y va a otro lugar, no puede entrar porque vive en ese otro lugar. O sea, no estamos conviviendo. ¿Por qué no puedo llegar a una colonia porque vivo en otra? Entonces, eso trae muchos problemas a la sociedad, el hecho de no aprender a convivir. Y también no hemos aprendido a hacer porque no tenemos libertad de pensamiento. Algunos lo que dicen en las redes sociales lo creen y no tienen su propio criterio, ¿verdad? Y fulano dijo esto y yo lo repito y el otro lo repite y todos decimos lo mismo, sin saber si eso es verdad, ¿ya? O sin tener nuestro propio criterio, ¿ya? O vamos a seguir a X candidato político porque la mayoría lo sigue a él. No es porque yo tengo un pensamiento y digo, este candidato yo creo que va a poder hacer algo por el país, pienso en esto y esto, sino que lo hacemos solo porque la mayoría lo hace. Entonces no tenemos libertad de pensamiento. Debemos aprender a hacer. Y el último es aprender sobre el conocer, querer y sentir. Resulta, dice, que cuando menos extraño que las personas tengan que conocer tantas cosas sobre el mundo natural y sociocultural, digamos, de las matemáticas, físicas, químicas y todas esas áreas, apenas reciben conocimiento sobre sí mismos, sobre sus pensamientos y sentimientos, sobre su mente y la mente de los demás, cuando por otra parte están muy interesados, dice este autor. La mente, como un sistema de representaciones, conocimientos e inferencias, merece el calificativo de teoría, por eso le llaman teoría de la mente, puesto que no es directamente observable y sirve para predecir o modificar el comportamiento. Esto lo tratan más que todo los psicólogos.
La teoría de la mente es la condición necesaria en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la enseñanza tenemos un objetivo: cambiar la mente del otro, sus pensamientos, sentimientos y comportamientos, procurando transmitir algo que consideramos valioso y de todo que el alumno pueda asimilar. Con la enseñanza-aprendizaje se busca eso, ¿verdad? Cambiar los pensamientos negativos, obviamente, ¿verdad? No solamente es transmitir conocimiento, sino transmitir lo valioso que es la educación. Y para esto el profesor tiene que proponerse en la mente del alumno inferir su nivel de conocimiento, sus preocupaciones e intereses, y aquí viene la parte de el hecho de una de las características que teníamos, que era de ser empáticos con nuestros estudiantes, ¿verdad? Si nosotros mostramos empatía, podemos encontrar cuáles son sus intereses, sus preocupaciones como estudiantes y poder ayudarle de esa manera. La capacidad para interpretar adecuadamente la mente del alumno y actuar en consecuencia resulta esencial en la tarea del profesor. Esto es esencial, ¿va? Poder interpretar la mente del alumno y actuar en consecuencia, de acuerdo a lo que piensa, cómo a poderlo ayudar, ¿verdad? De esa manera. Ahora vamos con el tema de la deontología en el profesional de la educación matemática. Dice que esto significa que la mente humana interpreta racionalmente lo mejor que puede unas realidades, unos hechos que se le presentan como dados, como propios, y esta búsqueda de la verdad de cómo es la situación constituye uno de los rasgos típicos del matemático, pero que debe ser diferente a la posición que éste asuma como docente. Ya cuando estamos los educadores del presente, ¿verdad? Se deben preparar a través de la pedagogía, ¿verdad?, que integra todas las ciencias, se pueda enseñar cómo respetar y hacer cumplir los derechos, ¿verdad?, la libertad, y ser más humanos, ¿verdad?, tratar de ser más humanos para poder relacionarse de mejor manera con los demás. Entonces, estas reflexiones deben conllevar al docente a tomar en cuenta el aprendizaje significativo, a cómo el estudiante va a aprender significativamente, ¿verdad? Un aprendizaje para la vida que no se le va a olvidar y lo va a recordar por el resto de su vida. Tenemos 9 elementos fundamentales de las transformaciones educativas, donde cada uno de ellos está inmersa en la ética. La primera es la implementación de nuevas estrategias innovadoras. Los docentes debemos innovar con estrategias en la planificación educativa. Una pedagogía integral, o sea, una pedagogía que integre las otras disciplinas orientadas a promover el aprendizaje centrado en el estudiante. También que pretende formar profesionales de manera integral. La formación docente, ¿verdad?, es bastante importante. Y ahí tenemos otras de los 9 elementos fundamentales para poder transformar la educación. Una educación a través de la crítica, ¿verdad?, el diálogo y el amor por la ciencia formal. No solamente vamos a educar a estudiantes para que
sigan ciclos repetitivos, sino que para que sean críticos. Y por último, el docente debe incluir conductas que contribuyen a mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, matemático de los estudiantes. También estos estudiantes son de nuevas épocas, donde el desarrollo computacional ahora, ¿verdad? Y todo se hace, incluso nosotros ahora, ¿verdad? Estamos estudiando vía internet, ¿verdad? Cada uno tiene una computadora, un teléfono, un dispositivo electrónico por el cual puede estudiar también, ¿verdad? Entonces, esta época de la globalización ha venido a obligar más bien a que el docente se adapte. ¿Ya? Hay muchos docentes de hace muchos años que no tenían acceso a una computadora, no sabían cómo usarla, pero ahora les ha tocado, ¿verdad? Porque los estudiantes ya llevan ese conocimiento y tienen las herramientas, porque algunas escuelas tienen ya, bueno, todas las escuelas tienen al menos una computadora, ¿no? Entonces se debe enseñar matemática como una forma para pensar la realidad en forma simple y coherente, dice, formando individuos libres al instituir sus inteligencias en el querer hacer, en el quehacer del pensar. Sería en cuanto al documento que tenemos ahí de la ontología de la educación matemática. Bien, esto sería todo lo que veríamos en esta tutoría. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlas, o si tienen algún aporte igual. Para esta semana solamente el repaso de la unidad 3 y 4, repasen ahí. Yo les voy a enviar muchas gracias. Yo les voy a enviar estas presentaciones para que ustedes vayan estudiando ahí. Solo tenemos pendiente el examen el 8 de junio. Y la tarea, no es necesario. Va a ser como el anterior. Si ustedes pueden ir al examen a las sedes, pues van. Y si no, lo pueden hacer desde sus casas o de sus trabajos. Pero recuerden que tienen que tener un acceso a internet estable, ¿verdad? Porque si no se pueden perder ahí. Miren que en el expediente yo no sé por qué el licenciado Calles es que lo sube. Yo solo les envío el cuadro de notas de ustedes, y la única tarea que tengo pendiente ahorita por calificarles es había una tarea también que la tarea 2 me parece que decía ahí en la rúbrica que tenía el 5%, ahí había uno que me preguntaba que si era el 5% de la nota final. Ustedes lo que tienen que chequear es las orientaciones académicas, ¿verdad? En las orientaciones académicas, ajá, ese ensayo, el que les digo. Eh, no, en el ensayo no hay límites de palabra, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten, ¿verdad? Y hasta donde. Es un ensayo nada más. Y esa sería la segunda tarea. Para esa tarea me parece que tienen hasta el 27 de mayo.
No estoy segura, espérenme, les voy a corroborar ahí la fecha. Para comprobar, ahí están el foro se cerraba ayer. No sé si tiene acceso a escribir en el foro, puede hacerlo, ¿verdad? Pero la ponderación va a ser, ya no va a ser base 10, ¿verdad? Sí pueden participar, pero ya no sería base 10 si el foro está habilitado todavía. Vaya, les voy a mostrar el cuadro como lo tengo yo acá para que ustedes puedan observar el cuadro de notas. Ahí para que no vean sus nombres, pero ustedes saben su carnet, ¿verdad? Las notas son las siguientes. La primera es el 10% el foro académico 1. ¿Ya? En el foro académico 2, que era que finalizaba ayer, espero que estén viendo ese cuadrito. El foro académico que terminaba ayer aún no lo he revisado, ¿verdad? Los espacios que aparecen en amarillo son los que no tienen esa actividad. En la tarea 1 fue la que entregaron sobre el mapa mental, me parece. Bueno, la tarea 2 es el ensayo y vale 15%. Ahí dice que es el 5%, pero eso es un error de dedo. Es 15%. Las tutorías, la unidad 1 y 2 ya están revisadas. La unidad 3 es la que me entregaron de la tutoría pasada, esa todavía no se las he revisado. Y la unidad 4 que va a ser de la última tutoría. Entonces solo van a tener pendiente lo del ensayo y lo de la unidad 4 para la última tutoría. Y el segundo examen parcial, que sería el 8 de junio. Solo tienen 2 actividades pendientes, ¿ya? Si es sin contar el ensayo, ¿no? Y ahí están sus promedios finales según las cuentas que yo hice, ¿verdad? Porque dice que cada una de las tutorías, de las entregas de preguntas de tutoría vale 5%, entonces ahí sería 20%. El foro académico 1 y el 2 valen 10%. La tarea 1 y 2, 15%. Ahí vamos sumando 20 más 30 son 50. 20% de las tutorías son 70. El 15% del parcial 85 y el segundo parcial el otro 15%. Y ahí hacemos el 100. Entonces hasta ahorita, como le faltan todas esas actividades, nadie ha llegado a la nota mínima, ¿verdad? Para pasar la asignatura, pero es porque todavía no se les ha revisado el foro académico 2 ni no han entregado la tarea 2 y no se ha revisado la unidad 3.
Lo del foro académico ya cerró, ya tanto para poder aportar como para poder comentar con sus compañeros, finalizó ayer. Ayer no pudo, bueno, igual pues si tienen espacio para hacerlo ahora y les deja escribir ahí en el foro, yo se los puedo revisar, ¿verdad? Yo voy a revisar el día de mañana el foro, así es que si pueden hacerlo ahora, pueden participar. Entonces hágalas, Jacinto, haga las réplicas ahí para poder tenerla. Si ya participó y lo único que le falta son las réplicas, no le afectaría en su nota. Pero si no ha participado, no ha hecho ninguna participación, entonces sí, ya no sería base 10 el foro, ¿verdad? Ya sería con otra ponderación por el tiempo extemporáneo que lo está haciendo. Bien, entonces ahí les dejo el cuadrito para que vean también los que no se pudieron conectar ahora a la tutoría, para que puedan observar cómo van sus notas y si coinciden con las que tienen en el expediente, porque esas no las introduzco yo, esas las hace el licenciado Mauricio Calle. ¿Alguna duda con eso? Pues me escriben para poder solventar ahí. Entonces, con esto estaríamos finalizando y les agradezco la participación, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente tutoría, que ya sería la última, el 1 de junio. Cualquier cosa, estamos ahí a la orden, me pueden escribir, tenemos ahí el grupo, no contesto muy seguido, pero sí estoy ahí, y también en la plataforma, ¿no? No ven el cuadro. Bueno, gracias a ustedes también y bueno, nos vemos en la siguiente.